A continuación les voy a contar mi experiencia y cómo fue el camino que recorrí desde el día en el que mi vida cambió por completo, incluyendo la parte de comenzar a vivir solo a los 18 años a irme a vivir a otro continente a los 19 años. Bastante gente me ha estado pidiendo que les cuente cómo lo hice, ya que de esa forma mi historia les puede servir como una guía o simplemente para escuchar una versión de algo que no todos suelen contar. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Por qué a mis 18 años estaba viviendo solo? Todo el 2022 lo viví en la capital de Chile, Santiago, y ese era mi último año de colegio. Era mi último año de la secundaria. En ese entonces ya se habían levantado las restricciones de la pandemia y debido a eso había que ir presencialmente al colegio. A veces me iba en bicicleta, otras veces me iba en bus, pero me estoy acordando de la sensación de vivir solo a esa edad. Al levantarme en la mañana para ir al colegio, que yo siempre lo odié, no le encontraba ningún sentido y nunca aprendía nada. Simplemente iba para no repetir el año y poder salir rápido de lo que viene siendo el colegio. Levantarme sabiendo que tengo que ir y que nadie me está obligando a hacerlo, o sea que si yo quería no iba, dependía completamente de mí. Eso me dejó una enseñanza importante, me dio un cierto nivel de madurez que de no haber vivido eso probablemente me habría tardado más en desarrollar. Entonces esa fue la fase 1, vivir solo y desarrollar todas las habilidades que eso conlleva. Aprendí a cocinar ya que nadie venía a cocinarme, aprendí a administrar mi tiempo, a decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Aprendí a limpiar, a trapear los pisos, a limpiar los baños, a limpiar las ventanas, a limpiar la cocina y etcétera, etcétera. Básicamente estaba llevando una vida de un adulto viviendo en una capital. Y bueno, para terminar con esta parte, como conclusión, el haber vivido todo eso fue la vida y el universo preparándome para todo lo que se venía, mostrarme de lo que soy capaz. Probablemente de no haber vivido eso, el haber vivido solo a tan temprana edad, no me habría planteado la parte 2, que es mudarme de continente solo. Ahí estaba yo, en ese entonces ya tenía 19, ya que no sé si lo sabían, pero mi cumpleaños es en octubre. Había terminado el último año de colegio, finalmente había salido de esa pesadilla que se llama colegio, y otra vez fueron hartas cosas que se alinearon, ya que gracias a mis amigos y a unos pequeños trucos que fui aplicando durante mi vida escolar, gracias a eso fue que no reprobé el año. Pasé justo, pero lo importante es que pasé. Y ahora venía, ¿qué voy a hacer? Porque en ese entonces estaban todos preparándose, mi amigo y toda la gente que yo conocía, preparándose en los preuniversitarios para luego dar la prueba y poder entrar a la universidad y hacer la carrera que ellos querían. Pero si me conocen ya saben qué es lo que pienso de la universidad. Así que yo me había pasado todo el año pensando qué hacer y aún no había llegado a ninguna conclusión. Resulta que en enero decidí comenzar un curso de corretaje de propiedades. Algo que siempre he tenido claro que me interesa son los bienes raíces. He leído libros y he estudiado bastante al respecto y les puedo decir que es algo que me gusta. Entonces dije, bueno, los que saben sobre propiedades son los corredores de propiedades. Entonces lo mejor que podía hacer era estudiar lo que estudian ellos para yo poder tener ese conocimiento y poder usarlo más adelante al momento de yo querer comprar una propiedad o lo que sea. Resulta que el curso fue bien corto y bien intenso. No me acuerdo muy bien, pero creo que fueron 4 fines de semana, o sea, 8 clases de 2 horas y media cada uno presenciales. Y resulta que aprendí, pero no tanto como esperaba, ya que varios de los contenidos que él nombraba yo ya los sabía por los estudios que había hecho y todo lo que había aprendido anteriormente, pero igual algo aprendí. Y de pronto, en una tarde, me acuerdo perfectamente, me llega una notificación de mi abuela mandándome un link. Y ese link lo que decía era una convocatoria para ser tripulante de cabina en Emirates. O sea que Emirates estaba haciendo un Open Day en algún hotel de Santiago en el que tú podías ir, ver si te gustaba, si tú les gustabas a ellos, pasar la entrevista y si pasabas y si cumplías los requisitos, podías irte a trabajar a Emirates y hacer el curso en Dubai. En ese entonces eso sonaba muy atractivo, ya que Dubai en el 2022, bueno, y sigue siéndolo, era algo muy llamativo y sobre todo para mí que yo no sabía bien qué hacer. Pero resulta que entré al link y vi los requisitos. Y el primer requisito era ser mayor de 21 años. En ese entonces yo tenía 19, entonces dije, bueno, ya fue. Pero esa fue la primera vez que se me presentó la idea en la cabeza de ser tripulante de cabina. Dije, bueno, mi tío fue tripulante de cabina por más de 20 años en LATAM Chile. Siempre decía que era un trabajo que le gustaba y que era muy divertido. Entonces como que
lo empecé a considerar. Me puse a ver videos en YouTube, gente que era tripulante y ver cómo era la vida de esas personas y ver si eso era algo que me llamara la atención. Y bueno, no fue que me obsesioné con el tema de ser tripulante de cabina, pero como no tenía mucho que hacer, por curiosidad, me puse a buscar en internet más información sobre eso, sobre cuáles eran los requisitos, qué es lo que hay que estudiar y todo ese tipo de cosas. La cosa es que dentro de una de esas búsquedas entré a LATAM, a la página de LATAM, y había una parte que salía postular para ser tripulante de cabina. Entonces entré ahí, vi los requisitos y me di cuenta de que los cumplía todos. En este caso no era ser mayor de 21, era ser mayor de 18. El segundo requisito era tener un pasaporte, haber terminado en la secundaria y algún otro requisito más de alguna cosa básica que te suelen pedir en cualquier trabajo. Me tuve que hacer un currículum, no lo tenía porque nunca había aplicado para ningún trabajo. Anteriormente había hecho alguna otra cosa para recibir algún ingreso, como por ejemplo en el 2020 era barbero a domicilio. En ese tiempo era la pandemia y a mí se me ocurrió tenía una máquina para cortar pelo, yo me cortaba a mí mismo, le cortaba a mi hermano y salía a ser barbero a domicilio dentro de mi condominio. Y me acuerdo que cobraba como 5 a 7 mil pesos chilenos, que vendrían siendo 5 o 7 euros. Y igual algo recibí, pero nunca me había hecho un currículum. Entonces me hice el currículum, súper básico. Puse la foto mía de la grabación, un par de datos sobre mí y listo. Después me olvidé del tema, ya que unas semanas después me iba de viaje con mi papá. Pero luego me puse a pensar que tampoco tenía ganas de quedarme a vivir en Chile. Podía postular y quedar a la aerolínea que sea, pero dentro de mí salía algo que me decía: no quiero estar en Chile. Quería explorar otros países y vivir experiencias. Entonces lo que más hacía sentido en ese momento era eso: ser tripulante de cabina en otro país. Inmediatamente me puse a buscar cuáles eran los países más convenientes. Y algo que realmente influyó positivamente en mi futuro fue el tener un pasaporte europeo. Fue la única razón por la que consideré venirme a vivir a Europa, ya que de esa forma podía quedarme aquí permanentemente sin la necesidad de volver a Chile. Y de todas formas se puede hacer sin tener pasaporte o cualquier cosa europea. Se puede hacer, pero en ese entonces yo no estaba pensando en sacar visas ni nada. Entonces ahora viene la parte más interesante. ¿Cómo me voy? ¿Por dónde empiezo? Comencé a calcular todos los gastos que iban a haber, el pasaje, los arriendos y todo ese tipo de cosas que se van presentando. Empecé a hacer todo lo más organizado posible para que mi familia me lo permitiera y estuviera de acuerdo conmigo. Y luego de evaluar todo lo que hay que tener en consideración para cambiarse de país y de continente, se lo presenté a mi familia. Y bueno, en un principio fue un poco chocante para ellos, porque bueno, les estaba diciendo que me iba a salir de mi zona de confort, exponiéndome a la vida y tomando un camino completamente diferente. Resulta que me apoyaron y listo. Ahora lo que venía era organizarme y empezar a hacer todo lo que había que hacer. Comprar el pasaje, ver dónde me iba a quedar y cuánto me iba a salir y qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer viviendo en Europa? Hace unos días atrás, en ese entonces, yo me había contactado con una escuela de tripulantes de cabina en Barcelona. O sea que me iba a quedar allá. Pero primero iba a hacer una parada en Milano. Estudiar italiano intensivo por un poco menos de un mes, 3 semanas y media. Esas 3 semanas y media estuvieron bien buenas. De hecho, ahí fue donde comenzaron todos mis videos de YouTube. De hecho, si se van a mi canal, ahí los van a ver. Me hice algunos amigos, algunas amigas y salíamos a comer. Y de hecho algunas veces salíamos a una que otra discoteca. Y en general fue una buena experiencia. El arriendo de esas 3 semanas me salió 500 euros. Que es un poco caro porque me lo cobraron como el mes completo, ya que era un poco menos de un mes. Entonces pagué por unos cuantos días a pesar de que no iba a estar ahí. Y luego venía el pasaje para irme de Milano a Barcelona. Ese pasaje lo compré con Iberia, me salió creo que 95 euros. Y era lo más barato que había porque de hecho tuve que hacer una conexión. O sea, el pasaje fue de Milano a Madrid y de Madrid a Barcelona. Pero resulta que el ticket era barato porque tenía que pasar la noche en Madrid. Porque el vuelo de Milán a Madrid era a las 9 de la noche, llegaba como a las 10 y media a Madrid. Y el vuelo de Madrid a Barcelona era el otro día a las 6 de la mañana. Entonces así fue. Tuve que pasar la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas. De hecho, tengo un video súper corto que se los voy a dejar aquí, en el que muestro exactamente lo que estoy diciendo ahora. Vayan a verlo, vale la pena. Dura 3 minutos, vayan a verlo y vuelven.
Entonces ahora que lo vieron, ya entienden mejor lo que les contaba. Y como vieron, llegué a Barcelona como a las 7, 8 de la mañana y me fui directo a abrir una cuenta a un banco. Porque en ese entonces yo andaba con puro efectivo y tenía que estar siempre atento de guardarlo bien porque era todo el dinero que tenía en efectivo. Entonces decidí abrir una cuenta en Barcelona. No lo hice en Milano porque como iba a estar muy corto y no pensaba quedarme mucho tiempo en Italia, decidí esperar un poco más y abrirlo en Barcelona. Entonces me fui directo a un banco, no sabía muy bien cuál, encontré el BBVA, que vi que había una cuenta que era gratis, que no te cobraban nada. Así que fui, la abrí, me demoré, me preguntaron un par de cosas, estaba con las maletas, me vine directo del aeropuerto al banco, entonces como que la señora se empezó a reír, pero ahí me pedí un par de datos y logré abrirla. Y luego de eso me fui al lugar en el que me iba a quedar, que estaba a unas cuadras del banco, así que me fui caminando, toqué el timbre y ahí me estaba esperando la mujer de uno de los hijos de la dueña de casa. Y resulta que la dueña de casa, escuchen bien, era la abuela del director de la escuela de tripulante de cabina que yo iba a comenzar a hacer en Barcelona. O sea, yo me estaba quedando con la abuela del director. La escuela, como saben, se llama Air Hostess Barcelona. De hecho, se los voy a escribir aquí para que la puedan buscar. Esa fue la escuela en la que yo me preparé y conseguí mi attestation, que es como mi certificado de tripulante de cabina. Entonces la abuelita me recibió, súper simpática, me mostró un poco el departamento, cómo funcionaban las cosas y listo. Ya tenía mi habitación, ya tenía donde quedarme en Barcelona. De hecho, hay otro video en el que muestro también exactamente eso, que se los voy a dejar aquí, y hablo sobre lo mismo. Ahí les estoy mostrando el departamento, cómo era, y ahí les muestro, de hecho, el video se llama Un día conmigo viviendo en Barcelona, pero se pueden quedar hasta el minuto 3, que después ya empiezo a hacer otras cosas. Pero si les interesa, el departamento aparece del minuto 1 hasta el minuto 3, una cosa así. Así que si lo quieren ver, ahí lo tienen. Entonces resulta que ahora comenzaba el curso de tripulante de cabina. Iba a durar aproximadamente 3 meses y también ahí se crearon varias amistades. Más que nada nos juntábamos en la noche para salir a alguna disco o cosas así, lo hicimos varias veces. Yo no soy muy fiestero, en ese entonces lo era un poco más, pero sí, como saben, Barcelona es la ciudad de la fiesta, así que salimos un par de veces. Pero mientras estaba en Barcelona, lo que a mí más me gustaba hacer era ir a las barras de calistenia. A mí, como saben, ese es uno de mis deportes favoritos, que hace tiempo que no hago porque aquí en Dublín no hay muchas barras. Pero en ese entonces estaba ahí casi todos los días. Ahí fue donde más amigos hice y donde mejor lo pasaba. Y de hecho, al final del último video que les mencioné, ese que estoy en Barcelona mostrando dónde me quedé, al final del video muestro todo eso, ahí en las barras, entrenando, haciendo trucos con los amigos. Esta parte está buena, así que se los recomiendo que lo vayan a ver. Vayan a verlo, está divertido. Y bueno, luego de los 3 meses aprobé el curso. De esos 18 que éramos, 15 aprobaron. 2 de ellas no aprobaron porque, como saben, para aprobar hay que hacer 4 diferentes cosas. Una de ellas es nadar 100 metros en menos de 2 minutos. Ellas dos no pasaron, no lograron hacerlo en menos de 2 minutos. Y en ese caso lo que tienen que hacer es volver a hacerlo con un plazo máximo de 6 meses. No sé si lo habrán hecho, pero en ese entonces no consiguieron su certificado. Y el otro, que era un amigo mío de hecho, no aprobó el examen teórico, que ese es otro de los exámenes que hay que aprobar. El examen teórico, que son 50 preguntas de aviación general, que solo puedes fallar 5, creo que se aprueba con el 90%, entonces si fallas más de 5, no pasas. Solo hay un intento, lo puedes hacer de nuevo, no me acuerdo cuánto tiempo tienes para volver a hacerlo, pero la verdad es que no era muy difícil y la verdad que la escuela te prepara bastante bien para poder aprobarlo. Entonces aprobé todo y luego venía a postular a alguna aerolínea. Quedé en Ryanair, fue súper fácil, súper corto, tuve la entrevista, de hecho tengo un video en el que les cuento más detalles sobre todo lo que viene siendo cómo fue entrar a Ryanair. Fue uno de los últimos videos que puse, así que después de este video pueden ir a darse una vuelta si les interesa. Y resulta que me dijeron que voy a tener base en Dublín. Aquí estoy, ya han pasado casi 12 meses desde que empecé a volar. De hecho, un día como hoy, hace un año, yo estaba haciendo el curso de Ryanair en Lisboa. Entonces, después del curso, que duró 6 semanas, lo aprobé, nos vinimos a Dublín y listo, comenzamos a volar. Comencé a volar, la verdad que fue bastante rápido. Desde el punto en el que me lo propuse hasta que comencé a volar fue menos de un año, fueron, ¿cuánto? 7 meses, una cosa así. Así que ya saben, no es algo difícil de hacer. Y esa vendría siendo mi historia, familia.
fue uno de los años en el que más cosas pasaron. El mudarme acá, vivir en 5 países diferentes dentro del mismo año. Y lo único que puedo hacer es agradecer. Gracias al universo por constantemente estarme presentando estas hermosas oportunidades y siempre guiarme hacia lo que deseo. También agradecerme a mí por no detenerme y estancarme por culpa del miedo. En ningún momento dejé que el miedo me limitara. Tal vez en algún momento tuve alguna sensación similar a lo que viene siendo el miedo por, no sé, saber que voy a estar por mi cuenta completamente solo y que soy responsable completamente de mí. Algunas personas las puede detener y dejar algún posible sueño de lado, cuando eso no es lo que hay que hacer, familia. Si alguna vez tienen miedo en algo y ustedes saben que haciendo eso van a conseguir lo que ustedes quieren, háganlo de todas formas. El miedo puede estar ahí, no se preocupen. Simplemente tienen que saber que aunque el miedo esté ahí, ustedes tienen que tomar acción de todas formas. Y por eso también siempre me doy las gracias a mí por saber lo que quiero en mi vida y alinearme con eso día tras día. Espero que les haya gustado el video, familia, y que mi historia les sirva de algo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, alguna cosa que les gustaría que yo les respondiera, déjenmelo en los comentarios, porque he visto que algunas veces me lo escriben por los DMs de Instagram, pero cuando hacen eso automáticamente se envía a la bandeja de solicitudes y no me llega ninguna notificación. Entonces a veces pasan semanas y no me llega ninguna notificación. En cambio en YouTube, si ustedes me escriben un comentario, automáticamente me llega la notificación. Así que ya saben, familia, lo que sea, me lo dejan en los comentarios. También les quería agradecer a ustedes por siempre estar acá apoyándome, ver los videos hasta el final, que no todos lo hacen. Así que si estás acá, te mando un gran abrazo, te deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Un saludo, familia.